estudiantes de la carrera de Medicina en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Estamos cursando la materia de Morfología del Sistema Nervioso con el profesor y doctor Luis Manuel Franco Gutiérrez. Y los integrantes de esta presentación son Pérez Aínez David, Galán Gómez Yasmín, su servidora Plasencia Mota y Gamaceret, Huerta Rodríguez Diana y López Acero Misael. Nosotros queremos comenzar nuestra presentación con una frase, la cual dice: sin anatomía no puede haber fisiología, porque es imposible conocer una función si no se conoce de antemano al agente inmediato del que funciona, ni la lesión del órgano si no se conoce el mismo. Arteaga, 2017. Bueno, vamos a empezar con las diferencias entre el cerebro humano y el cerebro equino. Bueno, para empezar, el tamaño es una principal diferencia, ya que el tamaño del caballo es de 10 a 15 centímetros aproximadamente, y en el humano es de hasta 29 centímetros desde rostral a caudal. El tamaño del cerebro del caballo es del tamaño de un niño, y por lo cual tiene la capacidad mental de un niño de 12 años. Bueno, en el caballo está más especializado en funciones motoras y sensoriales. Y una característica del lóbulo frontal, que en el humano está más grande y está involucrado en funciones ejecutivas, cognitivas, como la toma de decisiones y la memoria. También los caballos no tienen la misma capacidad de categorizar las cosas como lo tiene el cerebro humano. Los caballos aprenden practicando y no dependen del hipocampo, ya que en el hipocampo, en el cerebro humano, forma parte del sistema límbico, de las emociones y el juicio. El caballo tiene un sistema visual más especializado y es especialmente sensible a la luz tenue y al movimiento, y tiene una poca superposición binocular, y su agudeza visual se restringe al movimiento de la cabeza y del cuello. Al igual que su campo visual es mucho más amplio que el cerebro humano. La audición también es alta en frecuencia y es superior a la del humano, y tiene muy poca sensibilidad a localizar los sonidos. Y esto es todo. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la neuroanatomía equina. En este momento, pues, estamos viendo una imagen sobre un corte sagital de lo que es el cerebro equino, en los cuales vamos a encontrar características que son muy similares a lo que es un cerebro humano. Podemos encontrar de manera más externa, más a la periferia principalmente, podemos encontrar una capa que va a recubrir el cerebro, que corresponde a la dura madre. Es una capa membranosa que está en contacto directo con el periósteo del cráneo. Tenemos, como ejemplo, en la imagen de derecha, tenemos una membrana que sería la pia madre, que es la membrana más delgada que está en contacto directo con la corteza cerebral. Tenemos también ciertas estructuras que están muy similares a lo que es el cerebro humano, como es aquí el giro del cíngulo. Tenemos el cuerpo calloso, que en la imagen izquierda correspondería a la número 2. Tenemos al fornix, que aquí en la imagen derecha la estaremos representando, de que esta va a corresponder a lo que es el piso del ventrículo lateral, y el cuerpo calloso va a corresponder al techo. El líquido cefalorraquídeo va a drenarse mediante lo que se le conoce como el agujero de Monro, el cual va a pasar por el acueducto de Silvio y va a llegar al tercer ventrículo, lo cual va a drenarse finalmente por los agujeros de Luschka y de Magendie para poderse drenar por toda la médula espinal. Tenemos estructuras también muy similares al ser humano. Tenemos, por ejemplo, aquí el número 6, que correspondería al tálamo, y está más estructuralmente más específico a la comunicación intertalámica, ya que va a permitir la comunicación entre ambos tálamos encontrados en los diferentes hemisferios. Tenemos a los núcleos avenulares, tenemos a los cuerpos mamilares, tenemos al tuber cinereum, que al final nos va a dar con la hipófisis, va a actuar principalmente para la secreción de hormonas en el hipotálamo. Tenemos la lámina terminalis, tenemos en el número 12, correspondiente al mesencéfalo. Tenemos en el número 14 un área estructural denominada los folículos,
Y también tenemos, por ejemplo, en la número 16 y 15, las áreas correspondientes a la médula oblongada y al puente de Barolio. Ahora, en relación con la neuroanatomía humana, algunas de las características que posee dicha estructura, tenemos una vista medial del corte sagital del humano, en donde podemos encontrar primeramente lo que es el lóbulo de la cuña, la cisura parieto-occipital, el lóbulo cuadrilátero, el lóbulo parietal, paracentral, a la cisura central, que vendría siendo esta. También tenemos el surco paracentral, la cisura calloso marginal, que vendría siendo esta. También tenemos las circunvoluciones frontales mediales, que serían estas. También está la circunvolución del cíngulo. Se encuentra también lo que es el cuerpo calloso, el diencéfalo, el tercer ventrículo, estaría aquí, mesencéfalo, puente, médula oblongada. Por este otro lado tenemos también lo que es el cuarto ventrículo, los plexos coroideos que estarían aquí, el espacio subaracnoideo, estaría aquí, cerebelo, el tentorium, y por este otro lado tenemos al conducto mesencefálico. De este lado tenemos al surco calcarino y la circunvolución de la cíngola. Ahora vamos a explicar el cerebelo humano. Bueno, el cerebelo humano lo tenemos aquí en tres diferentes posiciones anatómicas. El A vamos a tener que es un corte coronal del cerebelo, el B es la parte dorsal y la C es la parte ventral. Aquí vamos a ver a puente y a médula oblongada, pero si este se retira, vamos a tener al cuarto ventrículo. El cerebelo se divide en un vermis, en los paravermis y en dos hemisferios. Es importante saber que el cerebelo también tiene un surco horizontal transverso, un surco primario. El surco primario está aquí, el surco transverso estaría de esta forma. Aquí lo podemos visualizar mejor en el corte ventral. El primario es lo que va a dividir al lóbulo anterior con el lóbulo posterior. Y el vermis, que quiere decir gusano, es en la parte del medio. En el corte coral podemos darnos cuenta que es más como una figura de una mariposa, de ahí el nombre del vermis con lo del gusano. Vamos a tener que se divide en anatomía, filogenia, en su función y en los núcleos que tiene relacionados. Vamos a tener que en la anatomía el primero que se formó fue el lóbulo floculonodular, que se consta del nódulo y los dos flóculos. Vamos a tener después al lóbulo anterior, que vendría siendo la parte, este lóbulillo de aquí, y el posterior, que es lo de aquí. Si lo vamos a ver filogenéticamente, vamos a ver que el lóbulo floculonodular, que se encuentra como aquí, en el corte coronal, vamos a tener que tiene que ver con el arquicerebelo, que fue el primero que se formó. Y la función es vestibulocerebelosa. ¿Para qué nos funcionaba? Para el equilibrio, donde se vio primeramente en el pez. Y este está relacionado con el pedúnculo cerebeloso inferior, que nos va a dar unas vías aferentes y unas eferentes. Las aferentes va a ser que, como está relacionado con el vestíbulo espinal, va a ser de los núcleos vestibulares al cerebelo. Y el eferente va a ser que la información que sale del cerebelo va a volver a llegar a los núcleos vestibulares. Y luego vamos a pasar al lóbulo anterior, que el lóbulo anterior filogenéticamente está relacionado con el paleocerebelo. Después de que se formó el lóbulo floculonodular, se formó el paleocerebelo, que tiene que ver cuando el pez salió del agua y empezó a caminar en 4 patas. Está relacionado con los espinos cerebelosos.
que aquí era para caminar y para nadar. Este tiene nada más vías aferentes, que está relacionado con el pedúnculo cerebeloso medio, que va a ser de los núcleos pontinos a los cerebelos. Después vamos a tener al lóbulo posterior, que el lóbulo posterior filogenéticamente es el neocerebelo, que fue el que se formó al último, que este ya es el que tenemos más de relacionado con nosotros los humanos, porque este está relacionado con cerebelo, es el único que va de la información de la corteza al cerebelo, y vamos a tener que es para la escritura, lenguaje, planeación y la coordinación de los movimientos. Este está relacionado con el pedúnculo cerebeloso superior, que el pedúnculo cerebeloso superior está relacionado con mesencéfalo, el pedúnculo cerebeloso medio con mesencéfalo, con puente, y el pedúnculo cerebeloso inferior con el cuerpo restiforme o con médula oblongada. Vamos a tener que este tiene el lobulillo posterior o el neocerebelo, va a tener vías aferentes y eferentes. La aferente es de la espinocerebelosa, o sea, de la médula espinal al cerebelo, pero la que entra es la ventral. Y eferentes vamos a tener que va a tener cerebros rubrales, porque tienen conexiones con el núcleo rojo, y cerebrotalámicas, con los núcleos talámicos. Y vamos a tener que cada uno de estos hemisferios va a tener relación con los núcleos del cerebelo. Vamos a tener que el lóbulo floculonodular, que quedamos que era el arquicerebelo, va a tener relación con el núcleo fastigio. El lóbulo anterior, que es el paleocerebelo, va a tener relación con el núcleo interpuesto, que recordemos que el interpuesto son dos, el globoso y el emboliforme. Y el lóbulo posterior o neocerebelo va a tener relación con el núcleo dentado. Los núcleos son puertas de salida que tiene el cerebelo para mandar la información, o sea, son de información diferente. Y bueno, en cuestión del cerebelo equino, el cerebelo pues, es la estructura más importante del encéfalo del caballo, ya que este controla el equilibrio, los movimientos de la cabeza en los ojos y pues en todos los sentidos. Este es responsable de los movimientos motrices y bueno, esto es mucho más importante que el hipocampo, ya que en el equino el hipocampo no se necesita, ya que el sistema que se utiliza para recordar información adquirida a través de estos movimientos es la repetición por el cerebelo. En cuestión del cerebelo, como ya mencionaban mis compañeros, se dividen igual con estas tres capas, que tenemos la más externa, que es la capa molecular, luego se la de las células de Purkinje, y la capa granular, que es como tenemos aquí en la imagen gris, la escala de grises. Y bueno, lo que se señala como el número 6 en esa imagen, tenemos que es el árbol vitae, que pues, es la materia blanca del cerebelo, que bueno, en las imágenes que nosotros tomamos no se logran apreciar tan bien, pero sí se pueden ver a los lados de lo que son las fibras longitudinales del puente, debido a que es un corte coronario y pues el corte que tenemos aquí en la imagen a blanco y negro, escala de grises, es un corte sectal, entonces por eso se pueden notar esas diferencias. Y bueno, como ya mencionábamos, el cerebelo se divide con el lóbulo rostral y pues el lóbulo caudal y el lóbulo nodular, que es lo que más se notan aquí en el corte sagital del cerebelo equino. Y pues en las imágenes que tenemos, simplemente se puede notar lo que es las fibras longitudinales del puente, y en los laterales podemos ver lo que es el encéfalo a grandes rasgos. Y continuaremos con la exposición de la galería de fotos, que fue con la que ya tomamos a lo largo de nuestra disección del cerebro equino. Primeramente tenemos las imágenes del cerebelo, que era lo que ya nos estábamos comentando, es puro cerebro equino. Ahí se ve lo que son las fibras longitudinales, la sustancia blanca, es un corte coronario. Sigue siendo parte del encéfalo. Perdón, del cerebelo, sigue viendo puente y pues un poco se nota más que nada lo que es una sustancia blanca en ese tipo de corte. Casi no se observan pues, detalles. Ahí sigue el corte sagital que ya explicaron mis compañeros.
el cerebro. Ahí es el tallo cerebral. Y bueno, eso es todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por su atención. Y aquí están las referencias que utilizamos.